¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con Miquel Ramos. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Jesús, ¿qué tal? Aquí Miquel es estamos. experto en movimientos de extrema derecha y me ha parecido muy propicio llamarle en este momento. Miquel, te quiero preguntar, ¿hasta qué punto la ultraderecha está parasitando o ha parasitado ya la protesta de los agricultores? Lo digo porque ocurre muchas veces que cogen un problema y no solo en España, ¿eh? Y Mm. se meten ahí, empiezan a difundir ideas, muchas de ellas dentro de sus conspiranoias. Pues yo que sé, que la sequía no existe, que el cambio climático no existe, que la culpa es de la Agenda 2030, sus bulos. Y al final acaban acaparando una atención, un protagonismo, pero sobre todo envenenan con ideología friki al personal, incluso inoculan odio. ¿Está parasitando, ha parasitado la extrema derecha la protesta de los agricultores? La extrema derecha está intentando parasitar no solo las protestas, sino prácticamente la representación de todo el sector, ¿no? Lo que pasa es que, obviamente, hacemos un flaco favor también a las reivindicaciones legítimas de muchos de estos sectores si atribuimos a la extrema derecha cualquier muestra de descontento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que obviamente hay motivos para que, digamos, el campo pues, reclame pues, algunas cosas que podrían ir mucho mejor y que no están yendo por culpa de políticas económicas pues, decididas en Bruselas o por los propios gobiernos. Pero claro, cuando te llega la extrema derecha, que son los mismos que luego en Bruselas incluso aquí en el Parlamento, votan en contra de los intereses de los trabajadores del campo, en contra de los intereses incluso de los productos nacionales, pues aquí evidentemente hay un error, ¿no? Que mucha gente no detecta, ¿no? Y por tanto la extrema derecha lo que hace es aprovecharse de la desinformación, aprovecharse de los canales también que existen, como las redes sociales, como pues, también el protagonismo que les dan algunos medios de comunicación de manera inmerecida, ¿no? Y lo que hacen es intentar colarse allá donde hay descontento. Por lo tanto, aquí sí que es verdad que han encontrado una buena plataforma pues, para meterse. No solo ellos de alguna manera a través de otros personajes, ¿no? Que tú has hecho muy bien hace un día un vídeo donde destapabas muy bien algunos de estos personajes, pero luego vemos que sus relatos impregnan a una parte de esta gente, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de soluciones envenenadas que ofrecen a problemas que son muy complejos y que desde luego ellos no son ni los portadores de la solución, ni mucho menos. Claro, está ocurriendo hoy en España y en el mundo. Cogen un caldo de cultivo de un problema determinado, pues yo que sé, la precariedad, y se inventan un mantra, la culpa es de los que son pobres o más pobres, los migrantes. En este Mm, caso, la agricultura, pues claro que hay gente que está diciendo, entre otras cosas, ¿no? Nos están pagando 30 céntimos por el producto en el campo y luego vemos que en la tienda lo cobran a 2 euros, por ejemplo. ¿Y qué ocurre con el beneficio de los intermediarios? ¿Qué mm, ocurre con el beneficio de las grandes superficies? Pero claro, al mismo tiempo tú pones un tuit, por ejemplo, se te ocurre, o a mí se me ha ocurrido alguna vez, simplemente compartir el dato de los beneficios de Mercadona o de Inditex. Y te mm, sueltan a todos sus perros, por así decirlo, que hay que llamarlo así, a los trolls, para meterse contigo porque es muy español, ¿no? Es muy español Amancio Ortega, es muy español, no, si simplemente estoy señalando un dato que es el dato económico del beneficio y que llama mucho la atención los enormes beneficios del capital o de determinados capitalistas en comparación con lo que están ganando otros, ¿no? Pero ahí sí que ya ellos no entran, ¿no? No tocar, por ejemplo, Mercadona bien o Juan Roch bien, o Amancio Ortega bien, pero sin embargo, cambio climático no hay, la sequía no hay, la culpa es de la Agenda 2030. mm. Fíjate en una cosa, Jesús, la extrema derecha nunca apunta a los problemas estructurales que generan esas desigualdades. Es decir, ellos obvian que hay una estructura y un modelo económico que lo que produce es precariedad, no solo en el campo, también en la clase trabajadora urbana y en todos los sectores, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que necesitan son fantasmas a los que culpar de estos problemas que vienen de la estructura y de cómo está configurado el sistema. Y como bien dices tú, ¿no? Que cuando toca postrarse entre los que realmente pues, tienen poder, pues no tienen ningún inconveniente en arrodillarse y lamer la bota que haga falta, ¿no? Y lo vemos con grandes empresarios, con fondos buitre, etcétera, ¿no? Porque solo hay que ver lo que votan. Es que no hay más secreto. Esto no es secreto. Esto vas a ver lo que votan en Bruselas y lo que votan aquí y está clarísimo. Por lo tanto, ellos necesitan fantasmas. Has hablado de la Agenda 2030. Yo pongo la mano en el fuego a que el 80% de los que hablan de esta agenda no saben ni lo que es. Esa para empezar. Y segunda, el tema de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Y además aquí en el tema del campo se ha colado un tema como es Marruecos, así en abstracto, ¿no? Y los tratados con Marruecos y tal, que en realidad
la extrema derecha lo está usando también, primero, desde una óptica nacionalista, obviamente, ¿no? Porque el nacionalismo es una de las características siempre de la extrema derecha, pero también racista. No olvidemos que es Marruecos. Nadie hablará en estos términos de otros países, ¿no? Pero Marruecos y el moro, en general, pues sí que es uno de los fantasmas favoritos de la extrema derecha. Esto no quiere decir que haya, digamos, tratados comerciales con este país y con muchos otros que sean perjudiciales para el trabajador y para la empresa española. Obviamente que los hay, ¿no? Pero esto forma parte del libre comercio y del modelo económico que ellos están defendiendo y que ellos están no solo defendiendo, sino que están entronando como el mejor posible y como, digamos, el indiscutible, ¿no? Por lo tanto, ellos son portadores del problema y de la solución a la vez, vamos, sin ningún tipo sin despeinarse, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que la gente debe detectar, ¿no? La mentira y la estafa que significa la extrema derecha, que no cuestiona el modelo, no cuestiona la estructura y lo que va es a buscar espantajos, ¿no? Ahora, pues, fíjate tú una cosa, ¿no? Todas estas cosas del campo que ahora nos llama mucho la atención, pero qué poco se habla, ¿no? De las condiciones laborales de las trabajadoras de la fresa de Huelva, por ejemplo, ¿no? O de los temporeros, ¿no? De esos campos de explotación en forma de invernaderos, ¿no? Donde los derechos laborales pues ni están ni se les esperan, ¿no? En muchos casos, ¿no? Qué poco se habla de esto, ¿no? Cuando hablamos del campo, ¿no? Por lo tanto, hay que leer entre líneas muchas veces, ¿no? Y precisamente la extrema derecha de qué saca bandera y qué es lo que trata de explotar de todos estos conflictos que, insisto, no quiero decir que no haya razones para la queja, para el descontento y obviamente que hay un modelo que perjudica siempre a los pequeños y favorece a los grandes. Solo hay que ver cómo se va abandonando poco a poco el campo y se va quedando en pocas manos. Y también la configuración de la tierra. No olvidemos de la propiedad de la tierra. ¿Quiénes son los propietarios y quiénes son los beneficiarios de gran parte de las subvenciones, ¿no? Y vemos a terratenientes, vemos a títulos nobiliarios, familias que se enriquecieron durante el franquismo, ¿no? Y que siguen siendo pues, los latifundistas de los santos inocentes, ¿no? Y este tipo de personajes, ¿no? Quiero decir, a mí me gustaría que cuando se hablara del campo también se cuestionara todo esto, ¿no? Sí. Y, Hay una y que obviedad se hablara que de todos estos temas. Hay Ujú, una obviedad en el mundo del campo, hay mucho autónomo, hay también, ujú, evidentemente, mucha gente de derechas, pero que cada uno puede ser de tener la ideología que de lo que quiera. quiera. Sí que me interesa como periodista el tema de la desinformación, los bulos, el manual que la extrema derecha está utilizando con los canales que cada vez emplean más, son las redes y círculos para mover sobre un caldo de cultivo de un problema determinado sus mantras, ¿no? Lo que tú llamabas sus fantasmas. Tú decías, hay que leer entre líneas. No, hay que leer porque aprovechan la desinformación de la gente para que personas que tienen un problema acaben creyendo que el origen es otro que está dentro de los Ujú, idearios de la extrema derecha, ¿no? Las culpas de la Agenda 2030, no existe el cambio climático, los ecologistas son ecologetas, la sequía no es sequía, sino que es un negocio. ujú. Todo este tipo de historias. Entonces, ¿qué ocurre? Sí. Gente que entra en esos círculos, en los propios foros, en las propias páginas, en los propios perfiles de Facebook, se retroalimentan con este tipo de bulos y acaban metidos, ¿sabes? En esa pescadilla que se muere la cola y creyéndose esas trolas. Y esto ha ocurrido con varios temas en otros países del mundo, pero vemos que lo estamos viendo en Ferraz, gente que se cree que España se rompe, que vivimos un golpe de Estado, que esto es una dictadura y están plenamente convencidos y hasta se ponen de rodillas y rezan, ¿no? Ujú. ¿Qué hay detrás? Pero lo hemos visto con Trump, lo hemos visto con el bolsonarismo, lo estamos viendo en Absolutamente. varios Es una países, es fórmula que decir, el funciona. veneno de la extrema derecha Ujú, para atraer a un determinado público a sus postulados frikis, pero que tienen un anzuelo para gente que cree, no, es que solamente estos me cuentan la verdad. Porque mira, nadie habla de lo mal que está dentro claro. de la Agenda 2030. Nadie habla de que hay nubes con veneno, que hay aviones por la noche. Ujú. No, esto es tema tabú, porque no quieren hablar de ello, porque de Soros Sí, sí, tampoco, bueno. y todo lo deciden en el Club Bilderberg. Y este tipo Sí, de sí. conceptos frikis, yo estoy escribiendo sobre mi Las, próximo libro sobre esto mucho porque me parece muy atractivo, ¿no? Son las, anzuelos cons- para gente desinformada. Absolutamente. Y además las conspiranoias son muy útiles para el sistema y para que nada cambie, ¿no? Porque si tú estás entretenido cazando fantasmas, ¿no? Buscando dónde está escondido, ¿no? Soros y dónde está los chemtrails y no fumigan y los reptilianos y etcétera, pues tú no estás yendo al origen del problema. Es decir, el capitalismo es la conspiración y no se esconde. Es decir, esto se decide vamos, a todas luces. Aquí no hay ningún secreto, ¿no? Y esto es lo que provoca la precariedad, lo que provoca, vamos, digamos, todo lo que se están quejando
legítimamente muchísima gente, ¿no? Y lo vimos muy claro con la pandemia. Yo creo que aquí, de hecho, también hay que hacer un poco de autocrítica de por qué no fuimos capaces de poner sobre la mesa el que yo creo que era el melón, ¿no? Y el debate que se abrió con el tema de la pandemia, que fue por qué no se reivindicó y se reforzó la sanidad pública después de todo esto. ¿Por qué no se le obligó a las farmacéuticas a liberalizar las patentes y que no estén en mano y que la cura no sea un negocio, que la salud no sea un negocio? ¿Por qué ese debate no estuvo sobre la mesa? Y el debate fue pandemia, la mascarilla, el adenocromo y todas las chaladuras de estos conspiranoicos, que no olvidemos que han encontrado un suculento negocio en todo esto, porque la gente necesita creer en algo, necesita certezas, necesita a veces incluso sentirse especial, sentirse que ellos saben la verdad cuando todo el mundo está equivocado, ¿no? Y esta gente lo que ofrece digamos, es ese elixir, ¿no? De yo te estoy dando algo que tú estás buscando, que tú andas perdido, y algo que deberían de haber sabido dar pues una ideología progresista, por ejemplo, ¿no? Para salir de una manera, digamos, pensando en el bienestar de Ya, todo pero el luego, mundo, ¿no? luego Yo pienso que... encuentran encuentran Ujú. a quienes desde la política, porque por ejemplo hablabas de la pandemia, gente como Ayuso se agarró a esto y dijo, yo soy la libertad, Obviamente, yo soy la libertad, obviamente. nos están Ujú. encerrando en nuestras casas, este tipo de historias, es decir, desde la política se intenta arrimarle la escuela sardina y llevar a ¿No? seguidores como si fuera el flautista de Amelín, porque lo vemos cuando Abascal habla de que la culpa es de la Agenda 2030 y Claro, este tipo y que el cambio climático no existe. Él sabe perfectamente que existe, lo sabe. Lo que pasa es que lo le sabe. conviene soltar este tipo de bulos para que haya gente que diga, oh, solo él nos dice la verdad. Y Pues no no. solo eso, sino tú fíjate, miremos a la Agenda 2030 y no mires a lo que está votando Vox en la Unión Europea o, o aquí en el Congreso de los Diputados respecto a las medidas, ¿no? Pues que podrían favorecer a la clase trabajadora, podrían favorecer al campo, y sin embargo lo que hace siempre es favorecer, pues, a las grandes multinacionales, a las grandes corporaciones, los impuestos siempre en favor de los ricos, ¿no? Es decir, todas estas pantallas, todas estas conspiranoias, igual que lo de Ayuso, ¿no? Pues apropiándose de la palabra libertad, todo eso lo que hace es enmascarar una gestión política y una ideología que al final es perjudicial para la clase trabajadora, pero necesitan poner fantasmas por en medio, distraer y hablar de agendas, de la Agenda 2030 sin explicar lo que es, porque ni siquiera ellos se esfuerzan, ¿no? En explicarlo. Ellos sueltan mantras y solo hay que ver las redes sociales donde se difunde todo esto, ¿no? Y luego, además, que también estamos fallando a la hora de no hacer un contrarrelato a todo esto. Ellos están sabiendo usar muy bien las redes sociales para difundir toda esta basura, ¿no? Pero, sin embargo, a veces nos creemos que teniendo razón ganaremos, ¿no? Y que al final que son cuatro chalaos y que la gente se dará cuenta. No, no. Asaltaron el Capitolio en Estados Unidos. Una gente a la que se le dijo que se le habían robado las elecciones, que había una pizzería en Nueva York donde se pervertía a los niños, el Partido Demócrata estaba por en medio, que esto era lo que era QAnon, ¿no? Las teorías conspiranoicas. Y bueno, te recuerdo que Claro aquí que hay llevan un meses peligro. concentrados frente a la sede del partido del gobierno, o quisieron Ujú. marchar hacia la Moncloa, o se concentraron frente a la sede de varios partidos, han estado concentrados. Bueno, veíamos ayer frente al domicilio de la presidenta de Navarra, pero lo vimos también en el domicilio de Iglesias, etcétera. Hay razones diversas, no digo que siempre sea por motivos conspiranoicos, pero sí me parece interesante remarcar que la conspiración está muy marcada. Es decir, cuando hay seguidores de Bolsonaro poniendo móviles marcando hacia el cielo porque quieren señalar a los extraterrestres para que les echen un cable, pues esto, y cuando vemos a gente de Sí, rodillas diciendo que España se rompe, o cuando vemos a gente con el tractor que, más allá del problema que tenga, que lo tiene, de la cadena alimentaria, de la burocracia que le están exigiendo, etcétera, etcétera, pero ponen en su tractor que la culpa es de la Agenda 2030 y que luego le pregunta si sí, no sabe sí. ni lo que es o tiene una idea confundida. Hay quien, en vez de señalar a Mercadona, señala a la Agenda 2030 o dice que es Por que la eso. culpa es que están soltando gases venenosos por el cielo, ¿eh? Por eso digo que las conspiranoias son muy útiles para el establishment y para las élites que no se esconden, ¿eh? Que están ahí, que todos sabemos los nombres, todos sabemos lo que legislan, lo que mandan, el poder que tienen, todos sabemos muchas veces que estas grandes empresas son las que luego tienen
sus producciones fuera de España y las que importan luego esos productos de otros países, pero a ellos nadie les toca, ¿no? Y ahí, quiero decir, hay un juego de trileros aquí, la extrema derecha juega siempre al despiste, a la desinformación, a la ansiedad también de muchísima gente que no sabe cómo canalizar, digamos, ese descontento o a dónde apuntar, ¿no? Y aquí también, por eso decía que ahí hace falta una autocrítica, porque quizás se debe explicar, por otra parte, mejor, ¿no? Dónde está el verdadero problema, ¿no? Y cuáles son las políticas que le están afectando y cuál es el modelo económico que le está jodiendo su modo de vida y le está precarizando la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí también hay un reto para la izquierda y para dar la vuelta, ¿no? A todo este descontento y canalizarlo bien. Y también hay que decir una cosa, hay gente que se está lucrando, con estas conspiranoias. Esto es un negocio muy suculento, ¿eh? No lo olvidemos que aquí hay caraduras, ¿no? Unos pues a lo mejor te venden orina, otros te venderán hasta sus propias heces, ¿no? Como sacaste tú ahí a un señor, ¿no? Que hacía apología de comerse su propia mierda, etcétera. Pues, pero esta gentuza es la que está poblando las redes sociales por ahí y lanzando estos mensajes, ¿no? De conspiranoias y desviando todo el foco de la protesta hacia chaladuras de este calibre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, es un campo que le prestamos muy poca atención, que nos reímos, pero que incide más de lo que pensamos. Yo tengo conocidos que eran de izquierdas y progresistas y tal, que te están comprando parte de esta chatarra, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces ahí yo me preocuparía un poco, ¿eh? Cuando ves alguno de tus cercanos hablando de chemtrails y de reptilianos y cosas raras, ¿eh? Ya. Yo, sinceramente, ni siquiera lo situaría en un eje izquierda-derecha. Yo esto me interesa colocarlo en el eje de la verdad, de la información. Entonces Ujú. hay que contraatacar o hay que contrarrestar. Creo que intentamos hacer lo que podemos. Nos quitan de programas de la tele, Miquel, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo lo que se puede dentro de la capacidad de comunicación que Sí. tenemos. Pero yo creo firmemente que frente a la desinformación hay que informar. Ni siquiera me hace falta decir que tenga una ideología u otra. Estamos hablando de desinformación y de bulos que hay que desmontar y me parece fundamental. Ujú. Y esto lo que ocurre es que, claro, Sí, yo hablaba un efectivamente poco también hay de, otra clave de- que es importante y Mm. es el hecho de que a veces se quita o se nos quita, como se nos quitó de la televisión pública a periodistas que tenemos una intención de dar información veraz y plural, y luego estás viendo en las televisiones a otra gente que tiene plataformas y escaparates estupendos para difundir porquería, ¿no? Y luego hay gobiernos que se lamentan. Bueno, ¿y usted qué hace Ujú. para combatir esto? ¿Tiene a gente que quiere informar con pluralidad o simplemente quiere que suelten su ideario y su propaganda frente a otros que están esparciendo el bulo? Por eso la clave periodística me parece fundamental, la clave de la información, más que la ideología y la propaganda. La información es el mejor antídoto contra los bulos. No es la Sin ninguna propaganda, duda. no es la ideología. Yo lo digo como periodista porque esto me lo creo y lo sufro y lo estoy detectando en los tiempos que corren. El principal problema está siendo que se censura informadores. Gente que tiene Sin voluntad de ninguna contar lo duda. que pasa, más allá de la ideología. Mi ideología a la gente le importa un pepino, creo yo. Ujú. Lo importante es Sí, el sí, compromiso con contar lo que hay, es mi punto de vista, ¿eh? Mientras tanto, hay gente que sabiendo que que sueltan bulos permanentemente, que son propagandistas, están ahí permanentemente en las televisiones, por ejemplo. claro, yo hablaba un poco también del el error en el que está cayendo, digamos, o que estamos cayendo en general, ¿no? Pues caricaturizando, ridiculizando muchas veces algunos de estas protestas o de estos sectores, ¿no? Cuando aparecen estos frikis, que estos frikis son amplificados por medios de comunicación, que esto entronca con lo que tú estás diciendo. Si a estos medios de comunicación le dan bola a buleros y le dan bola a gente que se dedica a desinformar, pues obviamente todo vale, ¿no? Entonces, cuando existe esta promoción de estos personajes y nos quedamos con la caricatura y somos incapaces de hacer información para ofrecer, como tú bien dices, ¿no? Un relato alternativo, que la gente no es tonta, no tratemos a la gente de tonta, sino que la gente sepa lo que es información y lo que es, al final, espectáculo y cachondeo, ¿no? Pues en este sentido, nosotros también tenemos esa responsabilidad de hacerlo, con los medios con los que tenemos. Nosotros lo estamos intentando hacer con este canal y tú con tu canal y con todo lo que hacemos en nuestro día a día, pero obviamente vamos contracorriente en este sentido, ¿no? Y, No, no, es gente que y yo tiene poder aludía y un dinero, poco, claro, es gente que tiene poder y dinero. claro, y aludía también, y tú aludías al poder, ¿no? Al poder también le interesa, ¿eh? Y quiero decir, cuando hablo de poder, hablo también de Moncloa y de quien gobierna, también le interesa que haya esta tensión y haya
lo de Ferraz, por ejemplo, ¿no? Claro, si tu oposición es eso, ¿sabes? Y son pues los nazis, los que se arrodillan para rezar y los que se enfrentan a la policía, ¿no? Y encima está Vox por ahí y tal, pues, pues quizás siendo muy maquiavélico, pero la política es muy maquiavélica, lo siento, es así, ¿no? Pues igual también te interesa que den esa imagen, ¿no? Y que estén ahí haciendo el nazi, ¿no? Ahí en primera línea, ¿no? Por lo tanto, a veces los intereses de determinados poderes, ¿no? Y lo que creemos nosotros que es razonable en política, pues no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que aquí pues evidentemente a río revuelto pues salen esperpentos como los que estamos viendo ahora intentando aprovecharse de las reivindicaciones del sector rural, ¿no? Y vemos que efectivamente pues aparecen pues eso, los bichos que tú has demostrado en un vídeo anterior, ¿no? Que están agitando banderas y tratando de reconducir protestas legítimas pues hacia callejones sin salida. Sí, sí, en el vídeo que yo recomiendo ver, el vídeo de los bulos y de los agitadores de agricultores, me interesa dejar muy claro, como has hecho tú, hay motivos para que haya agricultores movilizándose, motivos de la diferencia que hay entre lo que se paga en el campo y lo que se paga en la mesa, motivos de la excesiva burocracia. Ellos dicen que hay también una competencia desleal con países extracomunitarios que se debe vigilar, que lo que se les exige a ellos se debe exigir a otros países cuando venden nuestros productos en España. Incluso hay marcas, hay compañías, hay grandes empresas que están vendiendo como producto o aparente producto de la tierra lo que luego viene de otro país y pagan menos allí de mano de obra. Este tipo de asuntos que están ocurriendo y que son una realidad, ¿no? La precariedad, gente que no se concentra, porque a ti qué te parece, por ejemplo, los que se han concentrado frente a la logística, la plataforma logística de Mercadona en Antequera, que es la principal de Andalucía. Oye, les sacaron con pelotas de goma y con gases lacrimógenos, con gas pimienta, ahí poca broma, ¿eh? Fíjate tú, poco se apunta, digamos, a estas grandes empresas que tienen unos beneficios desorbitados, igual que a los bancos, igual que a los fondos buitre. Cuando hay problema, la extrema derecha aparece, de repente estas multinacionales y estas grandes empresas quedan fuera siempre del punto de mira y de la ecuación, ¿no? Siempre es gobierno, agendas, élites, así en abstracto, ¿no? Incluso la habilidad que ha tenido la extrema derecha de enfrentar o de tratar de enfrentar al sector del campo con el ecologismo, ¿no? O incluso llegando a negar el cambio climático, ¿no? Sin embargo, a los que se están forrando con un sector cada vez más precario, como las grandes empresas, sea Mercadona o sean las grandes multinacionales que hacen Sí, sí, de o Carrefour, que intermediarios, hablamos de ¿no? Mercadona, pero que O ahí está también Carrefour, Carrefour, por sí, ejemplo, sí, ¿eh? o Es Carrefour, francesa, por ejemplo, cuidado. las que sean. El Aquí de campo, repente este tipo de... la vamos, mira. extrema derecha mira hacia otro lado, se hace la longuis, ¿no? Y aquí no. Aquí hay que apuntar a la agenda, al gobierno, a Marruecos y a los ecologetas, ¿no? Pero claro, pero a las grandes compañías, a los empresarios, déjenlos ustedes estar, que son patriotas, ¿no? Que son gente pues, que levanta el país, ¿no? Y que evidentemente, pues ahí se les ve el plumero, vamos, es que obviamente, ¿no? Y cuando a la mínima que se ha acercado la protesta a uno de estos grandes, pues enseguida la extrema derecha se hace la longuis, ¿no? Y la policía, pues evidentemente, pues ahí carga, ¿no? Pero evidentemente, fíjate que siempre, igual que en el tema de la vivienda, o sea, fíjate en el relato que tiene la extrema derecha con la vivienda y la derecha en general, ¿eh? No solo la extrema derecha. Han sido capaces de llevar el problema del acceso a la vivienda, que es gravísimo en este país, al problema de los ocupas. Y queda fuera de la ecuación los especuladores, los fondos buitre, los grandes tenedores. Eso para la derecha no existe. Es decir, siempre te representarán el problema de la vivienda como el pobre señor que tiene una casa y la alquila y resulta que hay unos sinvergüenzas que se quedan ahí y ocupan y no se quieren ir y que encima habitualmente son moros, ¿no? O inmigrantes, ¿no? Este es el relato que ha sido capaz de extender la derecha y la extrema derecha sobre el problema de la vivienda. Y como digo, esto pasa igual que en el campo. A los grandes, a los que acumulan el capital, a los que son generadores de miseria y de pobreza, que se aprovechan de las leyes del mercado, al final los dejan fuera de la ecuación. No existe. Aquí no hay que apuntar a ellos. No cuestionan la estructura. Esta es la clave de la extrema Ya, derecha. No incluso te diré, cuestionar nunca el modelo. tú estás hablando de la derecha, el tema de la vivienda es otro tema donde más, pues sí, de los discursos de la derecha, de la extrema derecha, pero los gobiernos también que resuelvan la papeleta. Porque a veces Claro, mientras nos tienen obviamente, entretenidos entre buenos y malos, el tema de la vivienda sigue sin resolverse y va a peor y está yendo a peor. absolutamente. Hay otro Que es tema, que dejando muy claro esto, que me parece muy interesante, y es que también ellos tienen, por supuesto, entre la gente que se está movilizando,
a personas que trabajan en la agricultura y que con toda la dignidad del mundo miran a los gobiernos y dicen, venga, resuélvanos esto. Por supuesto, ellos pagan sus impuestos y tienen su derecho de manifestación. Mm. Oye, pues si está legalmente convocada y todo esto, que es diferente a la de los frikis estos y los agitadores conspiranoicos, pero hay gente que legítimamente está diciendo, arréglenos esto, ¿no? Al gobierno que, oye, que Claro. está ahí. Claro, desde el gobierno es muy fácil echarle la culpa a la extrema derecha, ¿no? O sacando a los cuatro frikis de los que hemos hablado, que están ahí, que están intentando parasitar la protesta, es muy útil decir, no, no, es que quien nos critica son estos fachas. No, oiga, quiero decir, si hay descontento, si hay precariedad, si hay miseria, sea en el campo, sea en el acceso a la vivienda, sea en muchos otros aspectos de la vida, que obviamente pues hay precariedad. Tú no puedes eximirte de responsabilidad. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, sea socialdemócrata, sea conservador, sea de quien sea. Y esto es un problema global, de la Unión Europea, pero también de más allá, que tiene que ver con el auge de la extrema derecha. Cuando gobiernos que se dicen progresistas no resuelven los problemas de la gente, aparecerá el oportunista de turno, normalmente de extrema derecha, y te dirá que él te va a sacar de esa miseria y que va a acabar con esas élites que están precarizando la vida, ¿no? Que obviamente son soluciones envenenadas, que no te van a solucionar, sino todo lo contrario. Mira Argentina, ¿no? Que van a solucionar los problemas del capitalismo con más capitalismo, ¿no? Es decir, esto es un problema gordo, ¿no? Pero sin embargo, aquí hay que apuntar también la responsabilidad que tienen los gobiernos. Y aquí nuestro gobierno tiene una responsabilidad para con el campo, pero también con la gente que no puede acceder a una vivienda, que tiene cada vez menos poder adquisitivo, la cesta de la compra cada vez sube más y en vez de tocar a los grandes beneficios, deja de recaudar a través del IVA y bajando el IVA. Quiero decir, hay ese miedo, ¿no? A tocar a los privilegios de unos pocos. Aquí también hay que apuntar a la responsabilidad de los gobiernos, sean socialdemócratas, insisto, sean liberales, conservadores o lo que sea. Pero si la extrema derecha crece, es también por la inacción y la cobardía de quienes están gobernando, que son incapaces de acabar con esas precariedades que luego la extrema derecha aprovecha para ofrecer soluciones envenenadas a problemas muy complejos. Es verdad que si hablamos de la relación que puede haber entre, por ejemplo, las protestas ante Ferraz y las de los agricultores, hay parecidos y diferencias. Por ejemplo, desde el gobierno no se ha hecho tampoco el discurso que se puede hacer perfectamente en lo de Ferraz, de decir, pues si es que están diciendo que España se rompe, que somos una dictadura, que el gobierno es social comunista, y no es así, ¿qué vamos a hacer? Si es que, vamos a ver, están diciendo cosas muy frikis. En este caso sí que he oído al gobierno, y por ejemplo al ministro de Agricultura, decir, comprendo el problemas que están planteando y hay que dialogar, porque ellos saben que hay gente ultra en esas concentraciones, pero saben también que hay motivos para la protesta. Entonces no han salido directamente a despreciar a todo, creo yo, vamos, a todo el, creo no, es así, Claro, a sí, todo el sí, sí, colectivo, sí. como sí se puede hacer con los concentrados en Ferraz, porque claro, si lo que estás planteando es que el gobierno no es legítimo, cuando suma apoyos parlamentarios a una democracia y todo este tipo de fricadas, pero en el caso de los agricultores sí se toman, creo yo, en serio que hay motivos y reconocen que hay motivos Sí, para es la diferente. protesta. Algunos de ellos incluso no dependen del gobierno español, que sí también, algunos sí, pero otros de Europa, ¿no? Ahí está. Oye, sí te quiero preguntar, por cierto, Miquel, claro, el origen de esta gente, porque sí que llama la atención que las primeras movilizaciones se llevan a cabo por la tal Lola, que tenía ese vínculo con Vox. Ahí está también el abogado da Pena, que ha aparecido también relacionado con Desocupa. Está también Manolín el camionero, que también tuvo su vínculo con Vox. ¿Quiénes son estos? Vamos a ver, si es que son personajes que son recurrentes. Hay un par de los que has comentado que ya los hemos visto en anteriores episodios, ¿no? De protestas o de performance, ¿no? De la extrema derecha de este país, ¿no? El camionero, el abogado amigo de Desocupa y la Lola esta, pues bueno, yo estuve un tiempo infiltrado, bueno, infiltrado, me metí ahí en los chats de WhatsApp que tenían cuando antes de que se produjeran las primeras protestas, estaban preparándolo y vamos, no se escondía en absoluto. Corrieron sus fotos con Vox en las redes y la gente le dijo, oiga, señora, que usted estaba por aquí, pero da igual porque al final la gente lo que necesita son, a veces, da la sensación que esta gente se aprovecha pues de que hay motivos realmente para protestar y ofreciéndole cuatro consignas y arrogándose incluso esa representatividad contra unas élites, ¿no? Que lo controlan todo y que incluso haciendo como una especie de alejamiento de los intereses partidistas, y decir, no, no, yo estoy con el pueblo y tal, pues convencen a la gente. A mí esto es lo que me da un poco de rabia, ¿no? Que decir, bueno, sí, sí, no hay que dejar que parasiten, pero oigan también, si ustedes ven que esta gentuza está intentando parasitar sus protestas,
pues denle una patadita en el culo, ¿no? Ya, porque Y además en el caso apártenlos, ¿no? de, Miguel, en el caso de, por ejemplo, Manolín el camionero, que se llegó a publicar, ¿no? Manolín el camionero sin camión, ¿no? Es que es acojonante. Eso es Es que hay curioso, cosas que ¿no? dices, bueno, sí, dices, no sé, no les dejéis estar ahí y que ellos abanderen la protesta, no sé, digo yo. Evidentemente, pues luego habrá gente que ideológicamente será afín pues a esta gente de extrema derecha. Pero yo estoy segurísimo que la mayoría no, que muchísima gente no. Lo que pasa es que estos, pues a través de las redes posiblemente y a través también de que tienen sus nodos por ahí, sus nexos que les multiplican luego sus mensajes, pues se hacen un hueco, se hacen populares, luego llega la tele de turno y le planta el micro. Entonces, eso también es un problema. Cuando tú eres de un medio de comunicación de masas, ¿no? De una televisión, y eliges como representante del campo a un personaje como estos, ¿no? Pues también tú le estás regalando esa representatividad. Mucho ojo también a la responsabilidad que hay aquí, ¿no? Por Ujú. lo tanto, eh, eh, yo creo que esta gente se aprovecha mucho de esas dinámicas, se aprovecha mucho también de ese caldo de cultivo que ya vimos durante la pandemia, ¿no? Pues de hacer vídeos y estar constantemente en las redes sociales mezclando todo tipo de temas, ¿no? Y que funciona. Y lamentablemente, pues vemos que efectivamente pues, les funciona ese tipo de desinformación, esa manera de hacer, y arrastran a un sector Sí, luego de incluso hay este. gente, Miquel, que añade su teléfono para que les llames y te ofrecen asesoría jurídica, o buscan Sí, o te seguidores a venden sus lejía. canales Sí, de... sí, yo qué Así, ¿no? sé, sí, sí. No, no, o buscan Sí, sí. seguidores o buscan votantes. Claro, eso es así, Antes, hay claro. un negocio a veces ahí detrás, ¿no? Hay Por cierto, mucho cara dura. total, 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 es así. O sea, esto de los vendedores de crecepelo y los terraplanistas a veces es más viejo que, ¿no? Sí, sí, El sí, hilo negro, totalmente. pero son métodos que Ujú, se repiten, ¿no? Por cierto, en el entorno de Vox, ¿hasta qué punto tampoco las tienen todas consigo? Porque hay gente de este entorno que está en estas movilizaciones de los agricultores que estuvieron en Vox, que ahora dicen que ya están disconformes, que Vox se les queda corto. ujú. Abascal, ¿hasta qué punto no tiene controlado todo el asunto y le están saliendo por ahí focos de disconformidad, unos que se van, otros que los echa? ¿Hasta qué punto le viene bien también esto como cortina de humo para tapar sus problemas internos en el partido? Obviamente, vamos a ver, Vox, recordemos que es un proyecto creado de arriba abajo, quiero decir, hay una cúpula que controla todo y va poco a poco construyendo las bases. No ha sido al revés, no ha sido unas bases que han creado un partido, ¿no? Por lo tanto, obviamente hay una desconexión en muchos casos desde estas bases de mucha gente que empezó con Vox en los pueblos o en pequeños espacios urbanos y tal, y que han encontrado una absoluta discrepancia con la directiva desde Madrid, ¿no? Porque Madrid ni siquiera entiende lo que pasa en esos pueblos, ¿no? Y les da consignas, pues lo vimos en la campaña electoral, ¿no? Prometiendo hacer algo para la playa en pueblos que estaban en mitad de la meseta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque era una plantilla, ¿no? Pues que tenían que difundir entre todos sus candidatos. Por lo tanto, Vox aquí tiene un problema de articulación de proyecto, porque no es un bluff, ¿no? Que ha arrastrado a mucha gente por la banderita y por las cuatro consignas, pero luego no está, digamos, enraizado al territorio, ¿no? Y aquí es donde muchas veces, pues en el campo se ve, ¿no? Que mucha gente dice, ya, pero es que estos son los sinvergüenzas que luego votan a esto o hace lo otro y no se ven representados. Y aquí tienen un problema de vacío, ¿no? De desconexión, que esto se está viendo un poco, aunque lo está intentando mucho, ¿eh? Está intentando entrar mucho en estas protestas. Y luego, obviamente, estamos viendo a un Vox que se está descomponiendo por múltiples razones. No quiere decir que la ideología se esté yendo, porque la ideología ha venido para quedarse y ha impregnado lamentablemente a una gran parte de la población, por mucho que baje de diputados, pero es verdad que hay cosas feas en Vox. Está el tema de la Fundación Disenso, del dinero que han desviado a sus think tanks, sus chiringuitos, ¿no? O pues eso, de algunos concejales díscolos y diputados díscolos en algunos territorios. Y claro, pues estas algaradas, ya sea lo de Ferraz, ya sea lo del campo, pues le viene muy bien a Bascal, pues para tapar un poco sus discrepancias internas y sus sospechas sobre el tema de financiación, etcétera, y lo que hace es utilizar esto como foco de distracción. Y aquí, pues estamos viendo como por eso están insistiendo tanto en mirad allí, ¿no? Y mirar lo que está pasando en el campo y estar allí para que dejen de mirar, ¿no? Pues qué está pasando, pues eso, con sus cuentas, con los problemas que tienen Baleares,
pues con todo esto, ¿no? Ujú. Dos reflexiones que hago. En muchas cosas puedo entender a gente que en general está hasta el gorro de todo. Me sorprende esa gente que dice, vengo del campo, soy currante, me toca currar duro, y luego creen que su referente político es alguien como Abascal, que ahí está lo que ha hecho en su vida laboral, ¿verdad? Ahí está como ¿Mm? amedrado, y que hay gente que se cree que por ver a Abascal subido en un tractor ya es la España que madruga, o porque se remanga y pone el pecho este y se suelta el último botón de la camisa, es la España que madruga. Hay gente que se cree esto. Claro. Me sorprende muchísimo, ¿no? Pascal es nuestro referente de trabajo y de experiencia laboral y de sacrificio de esta España, me sorprende eso. Y luego hay otra reflexión que sí me parece que es oportuno hacerla, que es, hemos caído en un excesivo, creo yo, centralismo en este país, y por eso hay mucha gente de la España rural que también está hasta las narices y que también ve motivos y reivindicaciones en el abandono o cierto abandono de la España rural. Y que dicen, ¿qué hay de nosotros? Estamos hasta el gorro de este tipo de discursos que creen que todo pasa por Madrid y que todo gira en torno al Congreso permanentemente, y la amnistía, y ahí está el debate público. Cuando hay gente en los pueblos que tiene problemas verdaderos, problemas de acceso a la sanidad pública porque cierran los centros de salud, problemas de carreteras deterioradas, cierre de escuelas. Pero ya no te digo nada, que sienten que no se habla de los temas del comer. Y estos sí que están directamente con el tema del comer, ¿eh? Con los precios, lo que les cuesta a ellos sacar el fruto, luego les pagan a ellos. Es gente que está muy Sí, sí, directamente a pie de calle, a pie de terruño. Claro, ellos ven determinadas cosas que les suenan a gaitas y están hasta las narices de totalmente, cómo esa pero política ha dado la espalda a la España rural. sí, sí, absolutamente, pero claro, tampoco podemos hacer, o sea, podemos dejar que represente los problemas de la España rural un partido que tampoco ofrece soluciones, sino que lo que hace es agitar banderas, ¿no? O unas opciones políticas que se van o sea, ¿cómo van a solucionarlo el tema la extrema derecha en lo rural? Hablando de la amnistía, porque no hablando de otra cosa, quiero decir, hablando de las élites así en abstracto, ¿no? Quiero No, pero decir, va Abascal, se sube al eh, tractor y dicen que cómo mola sí, Abascal. Y cuando va Abascal y se sube a un tractor, este es el o drama, cuando lo este hace es el Pablo drama. Casado, no es casualidad. O Ujú, cuando va Rajoy y claro. se mezclan ahí con un paisano que está con las alcachofas en Tudela, ellos saben lo que hacen, Ujú. pero es populismo, vamos. Absolutamente, pero el drama es este, ¿no? El drama es que, no solo esto, sino que a lo mejor el modelo sea, pues, un terrateniente o la duquesa de Alba o sea un gran empresario, ¿no? Que luego se va y monta sus talleres en otros países donde paga menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el drama, ¿no? De no saber muy bien hacia dónde apuntar y cómo la extrema derecha aprovecha precisamente este abandono digamos, del relato global que una a todos, un relato incluso, diría que hasta de clase, ¿no? Donde la gente trabajadora se sienta representada, ¿no? Que sus problemas se escuchan también en el Congreso de los Diputados, pero efectivamente hay mucho centralismo, hay una visión absolutamente urbanita, ¿no? Del país, ¿no? Donde lo rural aparece como algo pintoresco, como algo, ¿no? Pues así muy, muy espontáneamente y donde efectivamente pues no vemos, ¿no? Pues que esta gente muchas veces encuentra referentes. ¿Qué pasa? Que el sinvergüenza de turno aparece subido a un tractor con una bandera de España culpando a los ecologistas, que esta es otra, cómo ha sido capaz la extrema derecha de enfrentar al ecologismo, ¿no? Con el mundo rural cuando se deberían, yo creo que incluso se necesitan, ¿no? El cuidado del medio ambiente, porque el cambio climático es algo obvio, ¿no? Y luego el tema rural, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí la extrema derecha ha sido, o está intentando ocupar espacios que otros han abandonado. Y este es el gran drama, ¿no? Pues que por qué esta visión, ¿no? Del territorio tan, pues eso, tan urbanita, tan centralista también, ¿no? Y también, ojo, que no es lo mismo lo que está pasando a lo mejor en Castilla, que lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Con el tema de los payesos, ¿no? Y es decir, hay también características propias de los territorios que impiden ofrecer un relato uniforme de todo lo que está ocurriendo estos últimos días, ojo. En conclusión, que comprendemos, respetamos algunas de las razones que llevan a los agricultores a movilizarse, pero rechazamos a aquellos que aprovechan este caldo de cultivo para esparcir bulos y para arrimar el aspa a su sardina, ya sea electoralista, ya sea para intentar hacer negocio, ya sea para confundir. Creo que esto hay que decirlo y lo decimos. Frente a la desinformación, lo mejor es intentar dar información. ¿Estamos Así conformes, es, Marcel Ramos? así es, y por eso es tan importante pues que dediques algunas de tus tertulias
tertulias y de tus vídeos a hablar de estos temas y a poner el foco donde hay que ponerlo, ¿no? Y a apuntar bien a quiénes son los responsables de la precariedad, no solo del sector del campo, sino de tantos otros y los retos que tenemos por delante, que tenemos muchísimos retos con el mundo que nos están dejando, lamentablemente. Pues sí, yo comprendo, todo el tema de la excesiva burocracia, el tema de la competencia desleal que algunos están denunciando y lo explican, el asunto de la cadena alimentaria, de lo que va del campo a la mesa. Comprendo perfectamente también gente que se sienta desatendida en el mundo rural, etcétera, etcétera. Lo que no voy a aceptar es que se diga que el problema de los agricultores es de la Agenda 2030, de aviones que fumigan para envenenarnos, de que la sequía no Exacto. existe. No existe el cambio climático, los ecologistas son ecologetas y aquí la verdad y la vida es Ujú. Abascal y la serie de frikis que están floreciendo por ahí y que han estado agitando y azuzando las protestas, sin duda. Pero Exacto. hay que intentar destaparlo y quedarse, pues eso, separar el polvo de la paja, ¿no? Que se diría precisamente en el argot del campo. Miquel, Totalmente. Un placer encantado como de siempre, esta charla Jesús. y seguimos en contacto. Nos tienen vetadas muchas puertas, pero intentamos buscar alguna ventana y Bueno, aquí estamos y aquí vamos a seguir. Y habrá más seguro. Mientras haya salud, que es lo único que le pido yo a la vida, ahí estaremos. totalmente. Callarnos no nos vamos a callar, lo sabes. Gracias, cuídate, salud. Hasta luego.